¿Qué tal a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan a través del canal de YouTube de Periodista Digital? Quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio que a partir de ahorita llamaremos Periodista Hispano. Es un intento por reconciliar lo que está de aquel lado del Atlántico con lo que queda de este lado del Atlántico, porque hay que recordar que todos fuimos uno y hoy prácticamente no somos ninguno, tanto allá como acá. Es un ejercicio que este servidor, Pedro Luis Pedrosa, quien ya algunos de ustedes conoce, tratará de hacer a partir de ahora todos los miércoles a las 16 horas, para que por encima de todo quienes nos ven aquí en España se den cuenta que ni nosotros somos tan distintos ni ustedes tampoco. De que en realidad somos como un divorcio con hijos. Un divorcio con hijos en el que por más que los excónyuges terminen odiándose, pues les toca amarse de por vida porque tienen entre ellos un bien común y un bien que hay que cuidar, que son los hijos. Pues así es España e Hispanoamérica, con similares desgracias, con similares problemas, con similares virtudes, pero que por una u otra razón hemos dejado de cultivarlas, esas virtudes, y hemos exacerbado nuestros vicios. Y tanto hemos exacerbado nuestros vicios que, si bajo la mirada no se asusten, es que traje la tarea hecha y la tengo acá. Es que muchos de ustedes se preguntarán, o algunos ya lo saben, ¿cómo se capturan cerdos salvajes, verdad? ¿Cómo se capturan cerdos salvajes? Porque todos conocemos allá, na finca da miña tía, alá en Galicia, teñen cerdos. Y los cerdos domésticos, bueno, pues nacen en la granja y se crían y tal. Pero los cerdos salvajes, ellos van a un sitio a comer. Y quien quiere capturarlos, agarra y les tira maíz en ese sitio. Y ellos acostumbran ir a ese sitio y se sienten tranquilos comiendo ahí. Y quien los quiere capturar empieza a levantar una cerca alrededor de ese sitio. Poco a poco, con paciencia. Llega un día que los cerdos salvajes, que habitualmente van a comer a un sitio, se dan cuenta de que han quedado encerrados en una cerca que han construido a su alrededor. Y en un primer instante dan vueltas y golpean la cerca, pero terminan acostumbrándose porque ahí hay la comida, ahí está lo que ellos necesitan. Y llega el momento en el que son tan mansos y domésticos como cualquier animal de granja y terminan yendo al matadero. Y así nos han conquistado, tanto aquí como allá. Algunos que dicen disfrutar de eso que llaman el estado de bienestar y uno se pregunta, ¿el bienestar de quién? ¿El bienestar de quiénes? ¿De algunos mentirosos? ¿De algunos estafadores? Recuerdo yo en los albores, cuando iniciaba por allá, por el año 99-2000, el chavismo a ejercer su tiranía en Venezuela, se hizo popular entre los simpatizantes de Chávez un programa de televisión que se llamaba La Hojilla, conducido por un ya anciano, afortunadamente, hijo de padres españoles, canarios en particular, llamado Mario Silva. Mario Silva era el censor oficial de la tiranía. Y a vosotros, a ustedes, y me disculpan si mezclo un poco los acentos y termino con algunas palabras de acá y de allá. Al final todos hablamos español, incluso hablan español Yolanda Díaz y Puigdemont, pese a que una é moi galega e outro é moi catalán. Pero Mario Silva, volviendo al tema, era el censor oficial del régimen. Y hoy, después de algún tiempo viviendo aquí en España, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre Mario Silva y la señora Ángels Barceló? Una persona que agarra y se mete en el chat privado de unos chavales para determinar qué es machismo, quiénes son machistas, para señalar ante la fiscalía. ¿Quiénes son ellos? Todo esto se los cuento porque, mis queridos amigos, así estamos aquí y así están allá. No crean, España, que están muy lejos de parecerse a lo que se vive allá, al México de López Obrador, a la Colombia de Petro. Un Petro que, por cierto, reciben acá
y le dan la medalla de la reina Isabel la Católica, el cordón de la reina Isabel la Católica. Se habrá ido Petro, quien habla de Isabel la Católica como una esclavista y opresora, pensando, mira estos españolitos lo que me han regalado, qué tontos son. Sin embargo, eso ocurre aquí. Y ocurre porque, les repito, no somos acá tan distintos, o no sois vosotros acá tan distintos a como somos nosotros allá. Hace un par de días, un 11 de septiembre, cumplía yo 25 años de haber conocido a mi esposa. Ese mismo día cumplía exactamente 24 años de haberme casado. Se cumplían 22 años del derribo, ya a estas alturas no sabemos por parte de quién, de las Torres Gemelas en Nueva York. Y salía nuevamente el surdaje mugroso a la calle a reivindicar el nunca más de los 50 años del golpe de Estado que expulsó a la tiranía marxista de Salvador Allende de Chile. Hoy, 50 años después, Chile está en un rumbo similar al que tenía con Salvador Allende. Sin embargo, ese país se transformó y se transformó al nivel en que la pretendida constitución de Boric fue rechazada por la mayoría del pueblo chileno. Entonces, todas estas cosas que les cuento, no crean que son leyendas ajenas por allá, a 7.000, 8.000 kilómetros de distancia, a 6, 7 horas de diferencia uso horario. Es que aquí, como amanecemos más temprano, también vamos más adelantados. No, no, no. Lo que pasa allí, lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en la Bolivia plurinacional, por si acaso les suena, de Evo Morales y del señor Catacora, no es muy distinto a lo que les está pasando acá. La gran pregunta, en definitiva, es si vosotros, nosotros, españoles, porque eso sí, soy tan venezolano como una arepa y tan español como el general Emilio Mola. Y es que ser como Emilio Mola, mola, pero me refiero a él en particular porque él no nació en España, él nació en Cuba y naciendo en Cuba era español. Bueno, pues sí, con mis padres gallegos, nacido en Venezuela, soy tan español como cualquiera de vosotros, sin dejar de ser venezolano. Y por eso, a partir de hoy, todos los miércoles, les quiero contar en qué nos parecemos, en qué tenemos que unirnos y cómo tenemos que mejorar. Pero ahora vamos con nuestros entrevistados del día de hoy. Y bien, regresamos ya con nuestro primer entrevistado del día de hoy. El pasado lunes publicábamos en america.periodistadigital.com para los efectos periodista hispano el primer artículo de un joven venezolano sumamente talentoso y muy especializado en los temas de geopolítica. Ya lo tenemos en línea, se trata de Joelvin Villarreal. Joelvin, voy a hablarte en maracucho, ¿cómo estáis vos? ¿Qué fue, Pedro? Bueno, ¿cómo estás tú? Bienvenido a Periodista Hispano. Nos hablabas en tu artículo de las lecciones que Estados Unidos olvidó del gran Nicolás Spitman y empezábamos a tratar el tema de las relaciones entre Rusia, China y Venezuela. Yo quiero darle un poco de contexto a esto porque Occidente, si es que aún existe algo que sea esa civilización de la cual nosotros nos hemos ufanado durante tanto tiempo, si en realidad existe esa nueva Roma que se hace llamar Occidente, parece que no se está dando cuenta o se está mirando el ombligo y no se está dando cuenta del tipo de diplomacia que está ejerciendo el eje Rusia-China. Parece que Occidente piensa que son Estados Unidos y la Unión Europea y luego unos países por ahí, unos sateliticos que los usamos a veces y otras veces no. Cuéntanos un poco tu opinión al respecto. Bueno, Pedro, lamentablemente los valores que sustentan nuestra civilización están siendo golpeados por elementos que son propios también de nuestra civilización, porque recordemos que el marxismo y toda la ideología que lo envuelve y el progresismo ahora como una evolución, vamos a llamarla diabólica, satánica, de esa misma ideología,
también fue producto de Occidente. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos viendo cómo factores geopolíticos propiciados por la misma política occidental están diluyendo la hegemonía y la influencia relativa de la civilización occidental con respecto al resto de las civilizaciones en el mundo. Fíjate cómo tenemos ahora un gran bloque de países que, aunque no tuviesen culturalmente mucha homogeneidad, y digamos que sus ideales y sus valores también están contrapuestos, vienen a estar unidos en una sola idea, y es destruir a Occidente. A ellos no los une sino la sola revancha y el discurso anticapitalista o antioccidental. Esa es la verdad. Entonces, en este sentido, tenemos unos errores estratégicos, como por ejemplo, Joe Biden insistía en seguir acusando a Khashoggi, al príncipe saudí, por el tema del periodista Khashoggi. Aunque a nosotros nos parezca espantoso este evento y que sea antidemocrático y todo aquello, la verdad es que en geopolítica no existe moral. En geopolítica existen solo intereses. Y en este sentido, el interés norteamericano o el interés de las potencias occidentales era respaldar su posición con respecto al reino saudí. Es decir, mantener las buenas relaciones que les permiten a ellos, a través del delicado equilibrio del mercado petrolero, poder seguir ejerciendo esa hegemonía. Entonces vemos como en el caso Biden, contra toda lección diplomática, seguía atacando frontalmente al príncipe saudí, mientras que se desplegaba toda la estrategia de Ucrania. El resultado de esto es que los saudíes en estos momentos están más allegados y más interesados en entenderse con los chinos y con los rusos que con los propios Estados Unidos. Ahí vemos cómo en los últimos meses ha habido reveses en lo que llaman la OPEC Plus, y tiene que ver con esta política, o con esta mala política. Los acuerdos abránicos que recordarán ustedes Trump había auspiciado, la administración Biden se ha encargado desde el primer día en el poder en revertir esta situación y en sabotearlo, cuando los acuerdos abránicos permitían un bloque sólido contra la influencia persa en el Medio Oriente. Estamos viendo cómo ahora China, ¿no?, interviene en la situación y termina abrazando o al menos acercando a los saudíes a los persas, en contraposición a toda la estrategia que los Estados Unidos bajo la administración Trump habían desplegado. Fíjate que solamente ayer ocurrió un hecho, fíjate, no sé ni cómo catalogarlo. 6 billones de dólares le entregó Biden al régimen a cambio de 8 personas. 6 billones, le pidió 6 millones de dólares y 4 presos que tenían allá en los Estados Unidos, que eran de interés para los iraníes. Pero Biden le entregó esos 4 pero más 6 billones de dólares a cambio de 4 norteamericanos y 4 iraníes presos en Irán. Tú hablas, Joelvin, en tu artículo de una bifurcación del orden global. O sea, y parece que a eso era a lo que iba inicialmente. Parece que Occidente no se da cuenta de que estamos volviendo a un orden probablemente bipolar con unos ejes de pivote, ¿verdad? Similar al de lo que nos hemos acostumbrado a llamar la Guerra Fría. Hoy probablemente no se usan tanto los tanques y los aviones como fue la estrategia de contención
del señor X cuando Estados Unidos terminó metiéndose en Vietnam y en otros países de Medio Oriente durante la Guerra Fría, pero hoy la guerra es política, es económica, es de influencia, es de... Y en eso está Venezuela. O sea, Venezuela termina siendo, tú no sé cuál es tu apreciación, es descartada por el bloque occidental y utilizada por el nuevo bloque del dragón y el oso. Puede retornar, va a estar jugando un papel ambivalente. ¿Cómo ves tú a Venezuela en esta nueva bifurcación del orden mundial? Lamentablemente yo veo a Venezuela como un pastel que las grandes potencias se están repartiendo. Si hay una lucha de poder entre los dos bloques para ver quién se queda con más partes del país, se están repartiendo. Si tú observas la situación en Venezuela, verás que los intereses chinos y norteamericanos en el país prácticamente no se sobreponen, sino que conviven. Y que cada uno de ellos le saca la mejor parte que puede al país. La administración Biden está tratando, a través de las negociaciones con el tema, volver a ese esquema que existía cuando Chávez y Bush hijo. Ellos se insultaban en público y había toda una retórica del discurso, ¿no? Del antiimperialismo, y que había una confrontación entre los Estados Unidos y Venezuela, pero la verdad es que ese fue el periodo en el cual los Estados Unidos mejor se beneficiaron de los envíos de petróleo venezolano. Entonces se entendían muy bien, mientras Bush bombardeaba el Medio Oriente y Chávez hablaba todas las perolatas allá en la ONU, los barcos petroleros salían full de combustible hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en este sentido, Biden, a través de las transnacionales, están negociando del chavismo en el poder a cambio de los norteamericanos sean beneficiados. Y por supuesto, ahí también entran los europeos, porque recientemente tenemos conocimiento a través de los medios de información que también transnacionales petroleras europeas ya comienzan a entrar en las negociaciones por el tema del gas. Entonces, todo este tema de la guerra de Ucrania, la falta de combustible y demás, ha hecho que vuelvan a tener interés en el combustible venezolano y que se sienten a negociar con el régimen chavista. A ellos no les interesa si permanecen en el poder, a ellos lo que les interesa es, digamos, satisfacer sus propios intereses, sus propias necesidades, aprovechando incluso la misma de poder que existe en Venezuela, ¿no? Y fíjate que los rusos entonces también y los chinos, en el tema, por ejemplo, de la minería, ¿no? De los minerales estratégicos, los llamados minerales raros, también están sacándole provecho a la situación. Entonces, eso es lo que yo veo con respecto a Venezuela, que si nosotros tuviésemos unos políticos inteligentes, con sentido de trascendencia, pudiese jugar Venezuela un papel similar al que está jugando hoy Turquía de Erdogan, o el rey saudita. El príncipe saudí. Incluso la India. La India me parece a mí el actor más importante y más relevante para este nuevo siglo que está transitando. Tú has hablado de si tuviésemos políticos inteligentes. A ver, te cuento algo. Y yo conociendo allá. No creas que aquí estamos mejor, ¿ok? No creas que aquí estamos mejor. Y sobre todo una frase que tú utilizaste y que tú debes recordar que yo utilicé en aquella infame entrevista que me hizo Jaime Bailey, que yo le dije, es que Juan Guaidó no tiene sentido de trascendencia. Es decir, no es ganar la próxima elección, no es simplemente la próxima legislatura, es hacer algo que trascienda, es lograr algo que permita al país, a la nación, constituirse en potencia y avanzar hacia el futuro. Pero volviendo al tema... No existe política de Estado por parte de nuestros actores. Yo te traje por esto, pero te voy a llevar a otra cancha ahorita, ¿ok? Porque no hay políticos con sentido de trascendencia. Eso
lo acostumbró eso que la historiografía chavista llama la Cuarta República. La Cuarta República, para los espectadores aquí en España, es el periodo democrático que va del 58 al 98 en Venezuela. A partir de ahí se acabó la democracia, si es que alguna vez lo hubo. Pero es que ya ellos eran así. Y como ellos eran así, o sea, se repartían, como decimos en Venezuela, la cochina, terminó llegando el chavismo, que lo que hizo fue, si los otros metían la mano hasta aquí, pues ellos llegaron y metieron el brazo hasta acá y se robaron todo. Por cierto, quiero mandarle un saludo a un ancianito, un viejito simpático que está allá en Cataluña, de apellido Villarroya, que dice que a los venezolanos, para que vivan bien, hay que levantarle las sanciones al régimen. Y en ese sentido eres un cretino de solemnidad, Villarroya, punto. Dije Villarroya, no Villarreal, ¿ok? Que es el entrevistado que tenemos. Joelvin, el régimen, la tiranía venezolana, se ha valido de esas alianzas con Rusia y con China para modificar su mercado petrolero tradicional y salvar las sanciones que han sido impuestas desde ni siquiera la administración Trump, sino recordemos que ya el último día antes de irse, ya expirando su mandato, Barack Obama firma un decreto diciendo que Venezuela es una amenaza especial y exclusiva para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Esa situación la ha salvado el régimen, Joel? Mira, lamentablemente los tipos son extremadamente inteligentes y a través de los criptoactivos y de una metodología bastante compleja, y por supuesto con la ayuda de no solamente de China y de Rusia, sino también de Irán, el régimen ha podido evadir las sanciones. Y también yo diría que hay una mirada de los Estados Unidos hacia otro lado. Creo que los Estados Unidos se habían dado cuenta de cómo era el esquema de evasión y han hecho poco, hicieron poco para poderlo... Ahí te pregunto otra cosa, porque en política los espacios que se vacían no se quedan vacíos, alguien los llena. O sea, Rusia y China están en Venezuela porque Estados Unidos decidió abandonar eso. Sí, Estados Unidos se concentró en el Medio Oriente y se concentró en otras regiones. El gran interés de los norteamericanos ciertamente es el Indo-Pacífico, es allí donde ellos tienen que tener su mayor foco de atención. Pero ellos no pueden descuidar, como decía Nicholas Spigman, su perímetro de seguridad y su espacio vital. Y nosotros estamos dentro del perímetro de seguridad de los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos, el continente entero, sobre todo Venezuela, por su situación estratégica, es de vital importancia. Entonces, esa política de haber abandonado Latinoamérica, de haber descuidado a Latinoamérica, de haberla ninguneado, porque esa es la verdad, que también es muy culpa de los políticos latinoamericanos. No voy a decir que todo es culpa de los americanos, ¿no? Pero en este caso los americanos, dentro de su estrategia de seguridad, cometieron un gravísimo error que le abrió las puertas a China y a Rusia, porque mientras ellos hacían la guerra convencional en el Medio Oriente, resulta que los chinos y los rusos, de forma asimétrica, con una estrategia asimétrica, se metieron dentro de, o penetraron dentro de su espacio vital y de su zona de seguridad. Imagínate que cuando comenzó la guerra de Ucrania, por allí en algún periódico salía de qué pasaría si los americanos metieran otra vez misiles en Cuba. Yo extiendo esa situación. ¿Qué pasa si los meten en Nicaragua o los meten en la propia Venezuela? Pues en más de una vez lo hemos pensado, Joelvin. Para finalizar, y quiero darte las gracias, además de que antes de finalizar y de hacerte la última pregunta, no me lo has dicho, pero quiero aclararle a la audiencia que Joelvin está desde su coche porque o ya cortaron la luz en Maracaibo o se corre un riesgo gravísimo de que él, estando sentado frente a su ordenador, con su cámara, con su biblioteca atrás, venga un corte de luz y se caiga la entrevista. ¿Me equivoco, Joelvin? Efectivamente, esa es la razón. Vale, la última pregunta. Por muchos años, y yo me desilusioné hace por lo menos 12 años de la democracia y de los procesos electorales en Venezuela, y esa conciencia de que la tiranía ejercía control incluso sobre las elecciones había avanzado bastante en los últimos años.
El 22 de octubre y luego el 22 de octubre habrá, yo vaticino que no, pero supuestamente habrá unas elecciones primarias para elegir a un candidato que enfrente al sátrapa de Nicolás Maduro. No sabemos si en diciembre de este año o el año que viene. Mi pregunta es, Joelvin, ¿hay ambiente electoral? ¿La gente volvió a la ilusión de que votando van a cambiar algo en Venezuela? ¿Cuál es tu sensación al respecto? Mira, algo de eso sí es cierto. A principios de años no había tanto ambiente electoral. Sin embargo, a esta fecha, septiembre, ya faltando poco, es el 22 de octubre el evento, sí ha habido un crecimiento de la intención de participar. Y ese crecimiento se debe a varios factores. Uno de ellos, que el ataque contra las primarias no solamente está proviniendo del régimen chavista, sino también de los partidos tradicionales, lo que llaman en Venezuela el G4. Aparentemente se había pensado en principio que el mecanismo de la primaria y utilizado por estos partidos tradicionales. Sin embargo, la constitución de quienes conforman esa comisión no se dejaron apabullar, no se dejaron controlar y ciertamente tienen la buena intención, la buena fe de darle a los venezolanos la oportunidad de al menos elegir a quien ellos consideren un buen conductor y unificar a la oposición. Entonces, en ese sentido, partiendo de la buena fe de la comisión de primaria, la gente y de los ataques, digamos, que ha recibido por parte de la propia oposición. De la propia oposición, la gente ha tomado confianza en el proceso. Bueno, pues, Joelvin, ¿cómo te seguimos en redes sociales? @JoelvinRB en Twitter y @JoelvinB en Instagram. Perfecto. Esperamos contar con más de tus artículos. El artículo de Joelvin en Periodista Hispano, aquí abajo en la caja de descripción de este programa en YouTube, van a conseguir el link para leerlo y él explica de forma muy detallada el tema de la bifurcación del orden global. Joelvin, 1.000.000 de gracias. Espero que hoy no te corten la luz allá en Maracaibo. Bueno, muchas gracias. Ya me han hecho 2 cortes en lo que va de mañana, así que veremos cuántos más me tocan. Vale, pues lo lamento. Muchísimas gracias por tu participación, Joelvin. Hasta luego. Y bien, volvemos acá. Ya vamos a encarar nuestra segunda entrevista del día de hoy. En cuanto producción me diga, tendremos a nuestra próxima invitada y me dicen que ya está. Sin embargo, bueno, ya les di un abreboca de lo que es Venezuela, de lo que es Venezuela hoy en día. Y para enganchar con nuestro segundo tema del día de hoy, quiero recordarles que después del intento de la Liga de Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial, luego al final de la Segunda Guerra Mundial se forma esa organización inútil, inservible, llamada la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que ni es capaz de gestionar esto, ni le interesa, que tiene ahí un señor que balbucea el inglés que se llama Antonio Guterres diciendo que cuando usted va a la playa ya en Cádiz o cuando va para Benidorm, que el agua está haciendo ebullición. Eso dice el señor Antonio Guterres. Pero les quiero recordar que en abril de 1948 se forma la Organización de Estados Americanos, la OEA, a la cual pertenecía Venezuela, a la cual pertenecía Cuba. Uno de los primeros sistemas de derechos humanos internacional o transnacional es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y por qué yo les cuento todo esto? Porque todos son tan inútiles como un cenicero en una moto. Somos 7, ya casi 8 millones de venezolanos que hemos tenido que emigrar y no pasa nada. Muchos de ellos están cruzando la selva del Darién. Que vaya usted a verlo, ¿no? Toca narices, como dicen ustedes acá. Muchos crímenes cometidos contra estudiantes que protestaban en la calle por parte tanto del chavismo como de ahora de Maduro, y la OEA ha sido tan inútil como un cenicero en una moto. Aquí escuché otra que tal vez les agrade más, como un timbre en la puerta de un panteón mortuorio, ¿verdad? Ahí que usted ponga un timbre en donde están las cámaras mortuorias de San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues inútil, porque ningún muerto pues se va a levantar
Y entonces yo hago esta introducción como para que empecemos a preguntarnos si en realidad ese monstruo elefantiásico con edificios de lujo donde se alojan no sé cuántos eurodiputados que comen de la mamandurria, eso que llamamos Unión Europea le sirve para algo a España. Para ello tenemos en línea a Alina Kodratov. Me corrige, Alina, que sé que... Alina, cuéntame, lo dije mal seguramente. Konderatov. Y Alina me pidió, yo leí un artículo de ella, de la semana pasada e inmediatamente busqué la forma de contactarla. El artículo habla de ¿para qué le sirve a España la Unión Europea? Y aquí todos se rasgan las vestiduras. ¡Oh, yo soy europeísta! Y ir en contra de Europa es ir en contra de España. Pues le voy a decir una cosa antes de darle la palabra a Alina. España, y voy a ver si me sale en acento español, vosotros habíais sido llamados a ser los líderes del mundo hispano. Y ahora sois los mendigos de la Unión Europea. Porque alguien les metió en la cabeza que molaba más ser europeo que sudaquita, ¿verdad? No. Vosotros erais la cabeza del mundo hispano, de 700 millones de individuos. Y ahora habéis preferido ser los mendigos, porque aquí ni Feijóo, ni Sánchez, ni la madre que los parió están diciendo en cuánto vamos a incrementar el PIB y cuántas piernas de jamón ibérico vamos a exportar, ni cuánto. No, aquí todo el mundo está viendo cómo gastamos las ayudas europeas. Bienvenida, Alina. Disculpa que es que me cabré un poco. No te preocupes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por, darme chance a poder hablar un poquito sobre el tema en un periódico digital. Alina, ¿a qué obedece tu artículo? O sea, ¿por qué tú agarras y dices, ¿para qué me sirve? Y te sientas a escribir, ¿para qué me sirve esto? ¿O a quién le sirve? Bien, pues en primer lugar decirte que soy una persona, no sé si me escucháis bien porque yo me escucho con un poco de eco. No, te escuchamos bien. Que eso fue algo perfecto que se me olvidó decir. Alina me pidió que la presentara como ciudadana y abogado. Y vamos a tratar de darle la voz a muchos más ciudadanos acá. Porque si alguien no tiene voz en este país, es la gente de a pie. ¿Por qué escribiste el artículo, Alina? Escribí el artículo desde la más profunda autocrítica y como ama de casa, aparte de abogada, ciudadana y demás, me interesa mucho el dinero y me interesa mucho lo que se gasta el dinero, ¿no? Porque una ama de casa tiene que saber administrarse muy bien, guardar un dinero por si acaso, saber comprar comida, tener que pagar las facturas de la luz y demás. Entonces, mi pregunta era la siguiente: ¿por qué si Margallo parte de la base de que es el santo evangelio, ¿no?, la Agenda 2030, necesitamos tantos gestores de ese dinero? ¿No será que quizás estamos dilapidando mucho dinero en intermediarios, ya que tanto la izquierda como la derecha española han asumido la Agenda 2030 como el santo evangelio, ¿no? Que, por cierto, no me gusta nada la comparación. Entonces he dicho, pues ya que ustedes lo asumís, vamos a eliminar, por lo tanto, todos los intermediarios que cobran de todo esto. Bueno, yo le diría al señor García Margallo, que de paso usted dice ser jesuita. Bueno, pues o eres una vergüenza como jesuita al decir que la Agenda 2030 es el evangelio, o es que los jesuitas en su totalidad se han vuelto una vergüenza. Y entonces nos quieren cambiar el Nuevo Testamento con sus 4 autores y Apocalipsis y todo lo demás por una cosa escrita por unos burócratas que le están vaciando el bolsillo a Alina, que es madre de familia y que es ciudadana, y que, según entiendo, eso es lo que te mueve a escribir ese artículo. Por supuesto, por supuesto. Ya le digo que parte prácticamente desde una necesidad antropológica de supervivencia como la de cualquier otro ciudadano, de pensar, oiga, es que yo estoy contribuyendo a lo que es la sociedad con mis impuestos, con mi trabajo, incluso a lo mejor estoy dilapidando mi propio futuro por estar viviendo en España, ¿no? Y estoy pagando una seguridad social que a lo mejor nunca voy a poder disfrutar.
Porque ya se estaba hablando, incluso de la época de Rajoy, ya nos estaban avisando de que era bueno que tuviésemos nosotros planes de pensiones privados, los jóvenes. Yo tengo 30 años y ya tengo que tener uno, ¿no? Eso es una señal de alarma, ¿no? Para los jóvenes. Entonces, lo que me pregunto es, ¿en qué nos estamos gastando el dinero? Oiga, si ustedes ya han aceptado que la Agenda 2030 son todas las reglas que debemos seguir, entonces, ¿por qué necesitan ustedes de tantos intermediarios? ¿Por qué necesitamos tanta administración? No, es que no nos hacen falta todos ustedes, solamente necesitamos 3 o 4 gestores que digan de qué manera se puedan adaptar esas directivas, esos reglamentos y todo lo demás que dicta Europa, España y fin. No necesitamos tanta burocracia, tanto papeleo, que es que no son ustedes necesarios, que es que no son imprescindibles para nosotros. Podríamos coexistir perfectamente sin ustedes, o sea, sin entrar a criticar la Agenda 2030, ¿eh? Lo digo ya como aceptación, porque si usted se da cuenta, señor Pedro, ve que no hay ningún partido ya que haga una crítica objetiva de lo que es la Agenda 2030. Que ya igual ya izquierda, derecha, arriba, abajo, verde, amarillo o cualquier otro color, que da igual porque todo el mundo lo ha aceptado. Ahora, te pregunto, ¿no? Porque me estoy asustando. O sea, esto que tú dices es un ejercicio retórico, porque tú dices, bueno, si ya ustedes han aceptado esto, eliminemos los 8.131 alcaldes, eliminemos los 17 presidentes de comunidades autónomas, eliminemos las 52 diputaciones provinciales y eliminemos, amén, a Pedro Sánchez y a su séquito de lamebotas. Pero es un ejercicio, entiendo yo, o sea, no entiendo que esa no es tu postura, sino que es un ejercicio retórico, porque yo también te pudiese decir, vámonos de la Unión Europea y dejemos de alimentar a 600, a 1.000 manganes que están ahí sentados en un parlamento que no sirve para nada, en un edificio de ultralujo, que todos lo pagamos, y dediquémonos nosotros a hacer más aceite de oliva para que no lo paguemos tan caro, a producir más cerdos para exportar mayor jamón ibérico, a explotar nuestros recursos naturales que los tenemos acá y que no, a construir alguna que otra nueva central nuclear. Imagínense ustedes, España, de abandonar el proyecto islero por orden de los Estados Unidos, de haber tenido un proyecto como islero, abandonarlo por orden de los Estados Unidos, a derribar centrales nucleares. Entonces, acláramelo porque es un ejercicio retórico que estás haciendo. No es que tú estás dispuesta a entregarte en manos de los burócratas de Bruselas. Cuéntamelo. No. Vamos a ver, no. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la primera vez que se crea la Unión Europea? Con la CECA, ¿no? Es decir, nace de una necesidad económica de crecimiento por parte de todos los países miembros que componían y siguen componiendo la Unión Europea. Yo a lo que mi crítica viene y hago este ejercicio de retórica, como dice usted, o sea, retórico, ¿no? Porque obviamente eso no se puede practicar, es que hemos cedido tantísima soberanía a la Unión Europea que esos burócratas nos dicen lo que tenemos que hacer, en lo que nos tenemos que gastar, lo que está bien y lo que está mal para nosotros, sin tener ni siquiera una pizca ¿cómo decirte? De expresión en todo aquello en lo que nosotros contribuimos. Mismamente, el trigo español, que es un trigo que cumple con todos los requisitos de fitosanitarios, ¿no? Y demás, es decir, que cumple con todos los requisitos legales y sanitarios, no se consume en España, sino que se consume en el extranjero. Y, sin embargo, en España se consume trigo transgénico importado de otro sitio. Oiga, pero déjeme a mí poder decidir qué trigo quiero que consuma la población que vive en España, ¿no? O ya que lo produzco aquí, déjeme consumir por lo menos parte de él. Mira, ¿entiende? O sea, sí, pero tú hablas de la capacidad de decidir y yo entiendo que eres española. Ya, yo no, a ver, yo sí, pero no. O sea, yo no me crié aquí. Entonces, y claro, siempre digo esto porque hay gente a quien le toca un poco las narices, lo que yo digo, ¿por qué no te vas para Venezuela y arreglas allá? Pues no, pues ya, perdonan, pero se jodieron, ya me van a tener aquí, ya.
ya está. No, eso es. Pero mire, yo soy hija y nieta de inmigrantes. Mi familia ha pasado, con perdón, las de Caín. Yo me niego a volver a emigrar. Yo ya he vivido en el extranjero muchos años. He vivido en 4 países de la Unión Europea. Sé perfectamente cómo se cuecen las habas. Y es que yo quiero estar bien aquí donde estoy. Yo quiero que esto vaya bien. Da Bueno, igual que seas extranjero. Que sea en ese venezolano. mismo espíritu estoy yo. De paso, Muy bien, yo ya muy no bien. tengo para dónde irme. Porque me iría para Hungría, pero no voy a llevar a mi madre que tiene 80 años, que a esta altura no va a aprender el húngaro, ¿verdad? Entonces no la voy a poner a parir yo por allá. Pero tú hablabas hace un rato de que nos den la capacidad de decidir. Te pregunto, como española, criada aquí en España, y esto ya te cambió el tercio totalmente, pero no dejamos de hablar de política. ¿Tú crees que ustedes los españoles en estos 40 años han decidido quién les gobierna? Porque en mi corta experiencia de ver el sistema electoral español, yo agarro una papeleta de esas que me parece un gasto inútil. No me manden boletas de votación a mi buzón de correo porque yo voy a votar en persona y yo termino votando eso a la basura porque lo que hago es agarrar la papeleta que está ya en el centro de votación. Pero cuando yo agarro esas papeletas, sea el PP, sea Vox, sea Sumar, sea quien sea, yo con suerte conozco al primero y al segundo que aparecen en la lista. Y de ahí para abajo, muchos no tienen ni perfil en LinkedIn. Muchos no han hecho, o sea, los conoce su mamá. Yo siempre digo de esta manera, si tú agarras a uno de esos tíos que están entre los últimos de la lista y lo pones a competir en una elección nominal, o sea, donde él con su nombre vaya contra el nombre de otro, si le votan 5 personas, la mujer se entera de que tiene una querida. Porque entonces le vota a él, la mamá, la mujer, uno de los hijos, y la mujer le va, ¿y ese quinto voto de quién es? Entonces, en torno de esto, te pregunto, ¿tú crees que en estos 40 años los españoles han, además de votar, que votar es un ejercicio de agarrar y meter, pero más allá de votar, han elegido lo que verdaderamente quieren o simplemente le han ido imponiendo las cosas hasta traernos hasta lo que es hoy en día? Mire, yo le vuelvo a repetir, soy una ciudadana de a pie. Le voy a dar simplemente mi opinión personal. No, de eso va esto, de eso se trata. Eso es. Mire, yo hay una cosa que denomino voto secuestrado, ¿vale? Por ejemplo, el voto secuestrado, que es que una persona, por ejemplo, que se encuentra en una situación de paro, en una situación de precariedad financiera, si te viene Perico el de los palotes, da igual de qué partido sea, y te promete trabajar, tú vas a votar porque te encuentras en una situación de vulnerabilidad al fin y al cabo. Y eso es lo que se llama voto secuestrado. Yo lo he denominado así, en mis adentros y en unos artículos que a lo mejor publicaré en el futuro. Entonces, creo que si tú no estás en una postura, por así decirlo, de equilibrio en cuanto a economía familiar, de desarrollo y demás, es que obviamente nunca vas a poder votar con total libertad, nunca vas a poder elegir. Pero no porque vayan a amañar quizás vayan a poder amañar por las votaciones y demás. No, es que tu propia situación, tu propia circunstancia, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y es que es así. Y es que si las personas, nosotros que componemos íntegramente la sociedad, no tenemos capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal más allá de nuestra situación personal, no creo que podamos decidir libremente por nosotros lo que realmente necesitamos. Eso nunca va a pasar, a no ser que haya un ejercicio fuerte de autocrítica y de conciencia. Vale, pues Alina, mire, agradecido por el tiempo que nos ha dedicado. En cualquier momento, cuando vuelva a pillar otro artículo tuyo, sí, te vuelvo a invitar. Alina se pregunta en su artículo, ¿para qué nos sirve la Unión Europea? Y yo no me voy a meter más en este tema porque recién hoy estoy empezando. Sí. No vaya, o sea, yo sé que a mí Alfonso Rojo no me va a censurar, pero no vaya a ser que salgan allá, ¿saben? La inquisidora Ángel Barceló, ¡ya facha! O la señora que está ahorita
en la hora, ¿saben? Esos canales que son tan buenos, que ustedes pagan 100, 200, 300 millones de euros al año. Nosotros pagamos para que esa gente esté ahí. Pues seguiremos trayendo, llamaremos nuevamente a Alina y seguiremos trayendo sobre todo a ciudadanos que están, por decirlo menos, un poquito cabreados con todo esto que está pasando. Alina, un poquito nada más. Muchas gracias, Pedro. No mucho todavía. Feliz tarde, muchísimas gracias. Y bien, espero que hayan disfrutado. Hemos tratado de darle el mayor dinamismo posible a este programa del día de hoy. Hemos escuchado de allá, de aquel lado, a una persona que estaba desde el coche porque le cortan la luz. ¿Y por qué le cortan la luz? Porque en Venezuela hay una sola compañía eléctrica que se llama Corpoelec, que fue nacionalizada a través de la expropiación de varias compañías eléctricas y fue nacionalizada y puesta en manos de un par de burócratas del Estado venezolano. Por eso en Venezuela se va la luz. Pero no crean que porque ustedes tienen acá un montón de compañías eléctricas, la situación es distinta. No, no, no. Funciona mejor. Pero es que al final, cuando ustedes se dan cuenta, quienes están sentados en esos consejos de administración de esas grandes compañías eléctricas, pues son políticos de la partidocracia que ha gobernado en España durante los últimos 40 años. No me he puesto a sacar el número de si es el PSOE o es el PP quien más miembros políticos tienen metidos en las mesas de administración de estas empresas, pero al final el Estado tiene sus mugrosas manos metidas en el suministro eléctrico. Como probablemente, y ya que fue Alina quien lo mencionó, como el señor García Margallo, como muchos políticos españoles, ¿verdad? Todos, una vez que se les acaba el trayecto aquí en España, todos quieren tener un digno epitafio en su lápida política. Por ejemplo, presidente de la Comisión de Asuntos Inútiles en la Comisión Europea, pero con paguita de la Comisión Europea. Eurodiputado. Allá, porque ya aquí no sirves para más nada, te mandamos para allá en la lista de eurodiputados. Todos quieren tener un bello epitafio en su lápida política. Como ya no puede... Bueno, Ábalos, que es tal vez, o sea, yo siempre he comparado a ese señor con Torrente. Sánchez lo votó, lo rescató ahorita, pero el día que no le sea más útil al Partido Socialista probablemente termine en la Comisión Europea. ¡Como está Borrell! ¿Verdad? Mira, Borrell, es que... Mira, ¿sabes qué? Échanos una mano por allá. Como la eurodiputada esta que nadie, ningún medio de comunicación ha mencionado que una eurodiputada socialista se le consiguieron en casa del hijo 280 y pico mil euros. Producto de eso, de lo cual nadie habla ya, de eso que llaman el Qatar Gate. Entonces, queridos YouTube espectadores o ciberespectadores, como ustedes prefieran llamarse, no crean que el fenómeno Venezuela o Nicaragua o Bolivia o Chile o Perú es un fenómeno de allá muy lejos, a 7.000 kilómetros de distancia. Esos españoles que a mí constantemente me dicen, no, es que Europa no va a permitir que eso nos pase. Pues entérense que a Europa, a Bruselas y al dulce regazo del Europarlamento fue a donde se fue a refugiar el señor que quiso arrancarle un brazo a España, el señor Carles Puigdemont. Es al cobijo de esa institución que ese prófugo, golpista, sedicioso, está refugiado. Es por los 5 años de impunidad que le han dado que hoy se siente con poder para decidir sobre el futuro de España. Y son ustedes, españoles de buena fe, quienes tienen que tomar el control y decidir qué es lo que verdaderamente le conviene a España. Porque si no, y vosotros que tenéis pasaporte europeo con más facilidad que yo y que los 8 millones de venezolanos que hemos emigrado, terminaréis abandonando su patria,
sus querencias. Porque les digan lo que les digan, eso es la patria. La patria es un vínculo de tierra y de sangre. Me despido por el día de hoy, espero que hayan disfrutado, no sin antes recordarles, y trataré de recordarles esto todo el tiempo. Primero, en la caja de descripción, aquí abajo, van a conseguir el link donde pueden conseguir mi libro Así se exportó la revolución. Allí yo les cuento cómo se exportó esto y cómo llegó a otros países. Por cierto, ahí nombro a Podemos. Y por último, ahora sí, lo que les quiero recordar es que hay 3 cosas que no pueden estar en una misma persona. Una persona no puede ser inteligente, no puede ser buena gente y socialista. No puede ser las 3 cosas al mismo tiempo. Si eres inteligente y socialista, no eres buena gente. Si eres buena gente y socialista, no eres inteligente. Y si eres inteligente y buena gente, pues seguramente no eres socialista. Será hasta el próximo miércoles. Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos vemos. Hasta pronto.